Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostburg, tercer video del día de hoy, un directo y en la noche vamos a tener otro directo, así que los invito a ver los otros dos videos del día de hoy, donde vimos el resumen de toda esta gran actualización. Como es muy grande la actualización, vamos varios videos, así que vamos a seguir con todo esto nuevo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like, vámonos para abajo. Bien, y estamos acá, sí, muchas cosas, como digo, fíjense la cantidad de recursos que estuve consiguiendo de los nuevos. Tenemos medallones de plata, de oro, tenemos sal, tenemos hierro, tenemos piedra, coso, lingote, madera, estas cositas, verde, caja. ¿Sí? Estas cajas salen en el pase de temporada que al abrirlo conseguimos los recursos. ¿Sí? Fíjense, conseguimos otro lingote y otro de estos. ¿Sí? Estas, bueno, pasa que vamos ahí afuera al principio y lo voy a decir. ¿Sí? Un pequeño resumen de cosas que vamos entendiendo, porque los primeros videos siempre pasa esto, de que tenemos más dudas que respuestas. Entonces, a medida que vamos avanzando, porque pasa que obviamente todos estamos ansiosos, que queremos ver todo, pero no entendemos todo. Entonces pasa esto, que yo subí dos videos y hay cosas que no digo y cosas que no muestro. Para la gente nueva tenemos el pase de temporada que ya se vio en el primer video, que tenemos monturas elemental, armas brumosas y todas esas cosas. Y para subir ese pase de temporada tenemos que ir a la zona amarilla. A esta zona amarilla tenemos a uno de los enanos que nos va a estar dando estas misiones, ¿sí? En piedras mágicas y algún que otro recurso. Una vez que vamos haciendo esto, nos va dando los puntos de temporada, ¿sí? Entonces esos puntos de temporada es para subir el pase. Eso lo puede hacer todo jugador nuevo, mediano o avanzado, todos los jugadores. En esta misma zona, cuando farmeamos estas piedras mágicas o el hierro mágico, porque en zonas amarillas hay piedra mágica, en zonas rojas hierro mágico. Seguramente más adelante en el pase de temporada, en vez de pedir piedra, va a pedir hierro. Tenemos bueno, vamos que los muestro. Tenemos estas piedras mágicas que, como digo, se saca con un pico común. En este caso yo voy a usar un pico robusto porque son los que tengo acá en la mochila. Entonces nosotros vamos farmeando estas piedras mágicas. Cuando farmeamos estas piedras mágicas se nos sale un aura alrededor, que supuestamente ese aura sirve para ver cofres ocultos que están en la zona de farmeo. Ahora voy a mostrar esos cofres ocultos, sí, obviamente, y en esos cofres conseguimos recursos. Entonces fíjense que, como digo, en esto tenemos las piedras. En este caso lo vamos a estar farmeándola rápidamente, matamos a estos bichitos, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo rompo la piedra, automáticamente me aparece ese aura. En teoría, con ese aura lo que hace es permitirnos ver el cofre que tengamos, ¿sí? Yo no sé si son cofres que están ocultos o son cofres que están cerca, que lo vemos una vez que rompemos esto, porque hasta ahora las veces que conseguí ver los cofres o que conseguí los cofres me apareció al lado mío apenas rompí la piedra. Entonces como le digo, yo no sé si es que con esta aura tenemos que recorrer todo el mapa hasta que aparezca el cofre, o solamente es tener suerte, romper uno de los depósitos de esto y que salga el cofre al lado nuestro, ¿no? Así que eso es una de las dudas que tengo. Como digo, tenemos más dudas que certezas en algunos videos. Entonces, obviamente que, bueno, quería ver si rompí alguno, pero no salió ninguno, ¿no? Bueno, no importa. Entonces con estos recursos hablamos con este señor, subimos el pase de temporada y todo eso. Pero a su vez tenemos estos portales que, consiguiendo estas dos cosas, conseguimos medallones dorados. Bueno, vamos a salir y les comento eso. Sí, ese medallón de plata sale en estos cofres que digo que están en estas zonas. ¿Sí? En estas zonas de farmeo, ya sean amarillas o rojas, en zonas verdes que no creo que haya, conseguimos estos medallones de plata. Y esas piedras de alma azules se consiguen a matar jefe. El envío de gel nos dio una, un jefe de tumba roja nos dio una, seguramente Nodin también nos da una. Entonces esos cofres, esas medallitas de plata o esas medallitas de oro, en caso de que usemos el pozo este mágico, sí, voy a buscar un momento del directo donde lo hicimos. Bien, acá estamos en lo que fue el resumen. Sí, fíjense que matamos al jefe de tumba y ahí sacamos lo que es la piedra esta encantada. Esta piedra encantada, como digo, sirve para cambiar las monedas de plata a oro, ¿sí? Piedra encantada la conseguimos matando jefe. Nos dio el jefe de tumba roja, nos dio el enviado de gel, seguramente Odi también te dé. Y estas piedras encantadas lo que tenemos que hacer es fusionarlas con una piedra, con una moneda de plata, ¿sí? Fíjense en estos pozos que están en la zona de farmeo, ponemos la piedra encantada, ponemos uno de plata y se nos da la monedita de oro. Entonces ahí conseguimos las monedas de oro, ¿sí? ¿Esto para qué sirve estas monedas? Se preguntarán a ustedes. Bueno,
para ir a las zonas verdes y cambiar, ya sean las monedas de plata, ¿sí? En caso de que no estén matando jefe o no consigan las piedras encantadas estas, se dedican a juntar las piedras, las moneditas de plata esta que como digo salen en las zonas de farmeo en estos cofres ocultos. Entonces estas moneditas vienen a la zona verde sin problema y hablan con este señor que está acá y pueden cambiar. Una monedita verde me da 10, una monedita de plata me da 10 y una monedita de oro en caso de que la podamos fusionar con esa alma, con esa piedra encantada me da 30. Y acá lo que hacemos es subir un mini pase secundario, ¿sí? Entonces tenemos sí un pase secundario que te da bastante cosa porque fíjense que sacamos más caja élfica que te dan recurso nuevo, un traje morado, monedas de plata para subir distrito y esas cosas sabemos que siempre está bien y las 10 moneditas de oro de siempre. Entonces esto es la primera parte donde tenemos el pase de temporada principal y el pase de temporada secundario para todos los jugadores, ¿sí? Para todas las personas nuevas que estén empezando o todos van a tener este pase principal y este pase secundario. Ahora, ¿qué pasa con toda la parte de abajo? Toda esta parte de acá abajo se necesita distrito de nivel 80 o superior, ¿sí? Y tenemos también otro pase de temporada también acá. Entonces, si son, bueno, en realidad esto que está acá ya lo pueden tener desbloqueado, lo tuvimos desbloqueado en la temporada anterior, pero sí para pasar a este lugar de acá abajo necesitamos distrito de nivel 80. Entonces eso ya es un impedimento, pero igual es una incentivo, porque si ustedes tienen distrito menor de nivel 80 es imposible que hagan esta zona, porque ya vieron en el segundo video que son muy duras esta zona. Ahora voy a estar mostrando algunas cositas más. Quiero mostrar este otro pase de temporada que hay acá, que este pase de temporada se hace con misiones que las podemos hacer en nuestra base, porque la primera misión es fabricar morcilla. El tema es que para hacer la morcilla necesito el hornito nuevo, y para el hornito nuevo necesito los materiales nuevos que están en la zona de abajo. Entonces es todo un círculo, sí. Fíjense que acá tenemos al señor este que te da las misiones, prepara morcilla, y con esos puntos conseguimos subir este pase de temporada que está acá, que también te da los materiales nuevos, la caja nueva, traje legendario y muchas recompensas desconocidas que no sabemos qué van a hacer, pero bueno, falta mucho para eso, ¿no? Entonces, ¿qué más hay nuevo? Bueno, tenemos, como digo, esa zona de abajo que es una zona de farmeo. Ya vieron la interacción en el segundo video. Tenemos la zona PvP que lo voy a estar mostrando ahora un poquito más de esa zona, y tenemos las arenas que están acá abajo. Así en el gran árbol tenemos arena con jefe, oleadas y cosas interesantes que se pueden hacer en familia y que van a ser muy interesantes. Mientras voy a la base le voy a mostrar un poquito más de las dos zonas de abajo para que vean la interacción. Tengan en cuenta de que estas zonas, como digo, son muy complicadas. Obviamente que en esta zona de la izquierda podemos entrar en solitario y en familia podemos encontrar la arcilla nueva, pero necesitamos el pico de acero que todavía no lo pudimos craftear. Necesitamos, conseguimos también las piedras de meteorito. Miren lo que hace este oso. Tira una habilidad que me aturde, me empuja y me dejó a 6 de vida. No sé por qué no me mató, no sé si me agarró un lagazo o qué, pero menos mal que estaba el pollo ahí que me tanqueó, porque me dejó a 6 de vida. Una locura lo que pega ese bicho. Entonces hay que tener en cuenta con esta zona. Pero como digo, podemos conseguir muchos recursos nuevos. Y tengan en cuenta que estas flores, estas vallas que están ahí, te hacen lento y te hacen más débil. Conseguimos la arcilla esta o el néctar ese. En estas zonas tenemos estas piedras que necesitamos. Estas piedras que necesitamos, el pico de acero, como digo. Tenemos los ciervos y los osos que me dejan las pieles y carne nueva, que son bastante interesantes. Seguramente me van a estar pidiendo para cocinar después. Y tenemos muchos recursos. Bueno, tenemos los árboles nuevos, que en este caso no vimos ninguno, pero tenemos los recursos esos nuevos. Y la que es la zona PvP de la zona de la derecha. Fíjense que en la zona de la derecha conseguimos muchos. Obviamente que es una zona PvP, pueden emparejarnos con 4 personas, o sea, nosotros más 3, nosotros más 2, nosotros más 1 o nosotros solos. En los cofres conseguimos muchas armas brumosas, matando a los zombies también conseguís armas brumosas que son personales. El tema hay que tener en cuenta de que también están estos cofres trampas, y tengan en cuenta, bueno, por ejemplo, que los bichos son bastante pesados, bastante duros, tienen habilidades fusionadas, porque por ejemplo ese espía tiene habilidades de, ¿cómo se llama esto? Del destripador, pero también te estuneo, te tira reflejo. Fíjense acá, abro un cofre, me sale, me tiran boleadora, me desarmo, porque fíjense que estoy sin arma y me empiezan a correr y no te dejan de correr hasta que no te matan o vos los matas a ellos. Entonces se hace bastante pesado. Fíjense que ahí me hace el del demente. O sea, tienen muchas habilidades distintas, te stunean. Ahí me devolvió a desarmar justo cuando le estaba matando. Fíjense que yo estoy con dualista el 4, ropa morada, y me están vaciando la vida. Entonces ahí stuneamos a uno me hace la carga del defensor. O sea, tienen habilidades mezcladas. Cuando lo matamos, como digo, podemos sacar armas brumosas, que está interesante, y cuando abrimos el cofre podemos sacar cositas interesantes. Bueno, en este caso no salió nada.
Y en el otro cofre que salió, bueno, salió uno de los troncos nuevos. Tengan en cuenta de que en el piso podemos conseguir la sal, ¿sí? Podemos conseguir la sal en el piso como piedra, sí, bueno, fíjense ahí lo que me pega eso, me desarmaron. Así como está la piedra tirada, estas que están ahí, también se encuentran una piedra blanquita, es la sal marina esa que se necesita, que es uno de los recursos nuevos. Acá miren cómo lo ayuda el Yoshi, porque el Yoshi estaba en un PvP insano ahí, yo no me quería meter para no hacer team, pero voy y le doy una mano porque hoy dije, no, el Yoshi capaz que se muere, entonces ahí le tiramos un zombie encima, muere el amigo del Yoshi. Y nada, entonces conseguimos recursos nuevos. ¿Sí? Tengan en cuenta de que, bueno, vamos una vez más para dentro de la base y cortamos el video mostrando estas cosas. ¿Por qué? Porque si tenemos pico de acero, más de uno se preguntan, ¿podemos agrandar el sótano? Sí, ya se puede agrandar el sótano. Tengan en cuenta de que se viene el momento pay to win, obviamente sigue siempre esa parte. ¿Por qué? Porque en la tienda podemos comprar, bueno, fíjense primero la novedad de que tenemos muros al 5. Podemos subir el muro este a nivel 5, estéticamente no sé cómo es, pero necesitamos 10 lingotes de estos, 6 tablones de esto y subimos al nivel 5. ¿Sí? El muro de nivel 5 se va a poder destruir, pero va a necesitar más de una bomba. O sea, en la descripción de la actualización dice de que se puede llegar a necesitar más de una bomba. O sea, que quiere decir que si nosotros tiramos una bomba, puede ser que lo rompa como puede ser que no. Entonces capaz que tengamos que tirarle 2 o 3 bombas para poder romperlo. Eso está bastante interesante. Y más que eso de interesante, me interesa verlo estéticamente, cómo queda, ¿no? Porque si estamos usando este meteorito, la verdad que morado me gusta. Y acá siempre nosotros podíamos tocar las paredes y decía que necesitamos un cofre, un pico de acero. Como digo, el pico de acero ya lo tenemos y sirve solamente para romper este cofre, este muro de acá. Yo seguramente que esto nos va a estar conectando con las bases de nuestros amigos y vamos a tener acceso a un segundo cofre, que ese segundo cofre lo vamos a tener que craftear. ¿Y qué materiales va a pedir? Materiales nuevos, obviamente. Entonces, primero le voy a mostrar los planos y vamos a ver los bancos nuevos también rapidito y ya terminamos con esto, ¿sí? Fíjense que en la parte Paint to Win, como le digo, es que con monedas de oro podemos comprar las cosas en la misma tienda. Fíjense que si nosotros vamos a parte de construcción, abajo de todo podemos ver el almacén seguro, que es este almacén que seguramente va a estar en el cofre blindado, ahí al costado. Vamos a necesitar un muro de acero para romper y después vamos a necesitar todos estos materiales para construir esto. Y va a ser un segundo cofre que vamos a tener ahí al costado. Seguramente después lo vamos a poder seguir subiendo de nivel y demás. El tema es que te va a pedir materiales bastante complicados, como son estas cosas que todavía no sé dónde salen, o sea, sin comprarlas no tengo idea de dónde salen todavía el día de hoy. Si alguno sabe dónde conseguir esto, me lo avisan. Entonces, teniendo esto, obviamente podemos comprar y crear el cofre de una y después también podemos comprar esto por 500 monedas, que lo que hace es darme, primero que me dan un pico de acero bastante interesante, porque esto necesitamos para farmear recursos nuevos en la nueva zona, y me da todos estos materiales que me sirve para craftear un centinela y un cofre de estos. ¿Sí? Tengan en cuenta de que estas dos cosas son nuevas que salieron en el juego. El centinela sirve para defender la base y se destruye con una bomba, y podemos poner hasta 4, y cofre trampa es esta araña que se transforma al momento de abrirla y podemos construir 2, y eso lo podemos comprar en la tienda, ¿sí? Y los bancos de trabajo, para así cortar el video, son estos dos bancos de trabajo que están acá, que también te pide materiales nuevos y las cositas nuevas, esta que ya digo no sé dónde salen, sirve para agregarme recetas. Son bancos que no van a tener una interacción como tal, sí van a ser como estos bancos del norte que están acá. Por ejemplo, este de acá de la piedra, por ejemplo, estos bancos que están acá del tronco y estas cosas de mágicas que están acá arriba. ¿Sí? Son bancos que no van a tener interacción y lo único que van a hacer es agregarme recetas acá. ¿Sí? Fíjense que salió una nueva receta para hacer tira con esta tela mágica y salió nueva receta de lingote y de arcilla para fabricar estas dos cosas, que no creo que nadie esté usando estos lingotes de meteorito para hacer una sujeción forzada, sabiendo que las sujeciones forzadas salen en todos lados, ¿no? Y acá podemos hacer estas dos recetas nuevas que son lo mismo, con recursos nuevos, hacer recursos ya conocidos. Yo hubiese hecho al revés, pero bueno, en algún momento calculo que esos recursos capaz que estén sobrando y bueno, vamos a tener la posibilidad de usarlos para eso, pero yo no creo que nadie lo use, ¿no? Bien, mostramos los muros al 5, mostramos el pico de acero, mostramos eso ahí. Lo que falta es el hornito este que me pide en los lingotes esto, la sal, bueno, esto lo tengo, la arcilla no tengo porque para la arcilla necesitamos pico de acero y para el pico de acero necesitamos estos materiales que ya los puedo llegar a tener, sí, pero no tengo esto, que no sé dónde salen las herramientas élficas. ¿Y cómo hacer los lingotes? Bueno, tenemos recetas nuevas en los bancos de trabajo ya conocidos, ¿sí? Entonces si nos vamos a los bancos de trabajo, creo que en la hoguera no tenemos nada, pero lo voy a revisar por las dudas. No, acá nada. Y acá fíjense que
podemos hacer, no, en este no, en el horno de avanzada podemos hacer 2 recetas nuevas. Con la arcilla y estas esencias que se consiguen en la zona PvP podemos hacer los ladrillos. Y con el mineral este que necesitamos el pico de acero en la zona nueva y esto que sale en la zona PvP podemos hacer estos lingotes de meteorito. Entonces ahí tenemos las dos formas de hacer eso. Y para hacer las tablas, obviamente que con la madera nueva que salen, sí que lo podemos talar en la zona nueva, podemos hacer las tablas esta. Entonces con todos estos recursos vamos a poder ir avanzando para hacer los muros al 5, para hacer los cofres, para hacer el hornito te va a estar la comida nueva y todo eso. Lo único que falta, o sea, ya vimos todo, me falta lo único ver el tema de la arena en el gran árbol, que necesitamos estas cositas que salen en zonas de farmeo, ¿sí? Estas cositas que están acá, que los conseguimos en las zonas de farmeo, ¿sí? Bueno, este recurso seguramente va a salir para cocinar, al igual que esto. La madera ya lo vimos, el meteorito ya lo vimos. Y estas llavecitas que están acá, tenemos 3 tipos de llaves, fíjense. Y estas llaves le falta un palito que se pone en el medio. Con esta llave y con el palito que se pone en el medio, abrimos o hacemos abrimos unas oleadas en el gran árbol, que seguramente cuando derrotemos a ese, yo calculo que ahí vamos a estar consiguiendo las tan preciadas herramientas élficas, porque es lo único que me falta hacer y es lo único que no vi todavía dónde salen, así que yo calculo que salen ahí. Así que eso lo vamos a estar haciendo en el directo de esta noche. En el directo de esta noche vamos a conseguir la llavecita que falta y vamos a ir a hacer esas oleadas en el gran árbol para ver si conseguimos esto y ver si podemos terminar el día construyendo aunque sea un muro de nivel 5 y aunque sea construir el hornito para ver las comidas. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita. Tercer video del día de hoy, los invito a ver los otros dos y pueden ver el directo resubido, y esta noche 21:30 nos volvemos a ver. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.